Bueno, como les decía, bueno, la segunda clase que hacemos con abordaje teórico, las demás han sido consultas. De todas maneras, vamos a hacer consultas si ustedes necesitan preguntar algo. Les dejo el espacio para que pregunten. La idea es un poco ir acompañando tanto las lecturas como la resolución del trabajo, como les contaba y como las había explicado varias veces. La presentación del trabajo corrimos la fecha porque bueno, nos faltaba una instancia de clase de consulta, pero también hubo muy pocas consultas a través de las otras, de los otros espacios que dimos de horarios y plataforma, así que bueno, no sabíamos bien si el problema estaba en que no habían podido leer los textos, o si había dificultades para la lectura del texto, o si necesitaban más tiempo para resolver. Un poco queríamos saber esa situación de ustedes, ¿no? Así que bueno, les dejo, la que necesite hacer alguna consulta, puede abrir su micrófono y consultar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ya me escucha, ahora sí. Y por ahí capaz que lo que está faltando es tiempo. Yo sí me encontré con la lectura, leer todo, de todas, que ayudó bastante también, porque las otras materias están trabajando más o menos lo mismo, pero por ahí capaz que lo que está en mi caso, no sé, el de las compañeras, las lecturas son bastante claras, llevaderas. Yo me había confundido con el tema esto de que se corrió la fecha, bueno, hoy lo aclararon, pero básicamente por ahí es el tiempo, no sé. Te escuché cortado en la última parte, Jessica. No sé si es mi Lo que está haciendo internet. está bien y Justo se me había cortado, a mí no te escuché. No te escuché la última parte. lo que falta es tiempo tal vez. Por ahí capaz que la escritura uno piensa que lo está haciendo bien, y tal vez sí hace falta la intervención de ustedes en aclarar algunas cosas, pero yo por lo menos considero que las lecturas son bastante llevaderas. El tema del tiempo, de esto que se corrió, pero bueno, lo comprendí. No sé si voy a llegar con mi escrito, pero lo estoy revisando. Me ha ayudado también mucho las lecturas de las otras materias, que por ahí, bueno, están siendo como bastante estrictos, excepto ustedes y el EDI, el otro es bastante estricto, y también como que te lleva Te escucho cortado. También porque la yo verdad la que no escuché bien. pensado. La estoy escuchando bien. A ver. No sé Sí, si... yo también la escucho bien. Es Aunque mi acá en internet también anda medio. la escuché bien. Es mi internet, entonces, que anda mal. Bueno, Profe, es su internet entonces. sí, es mi internet. Ahora voy a mover el modem, a ver si... Bueno, Entiendo. no sé. Igual entiendo, Jessica, lo del tiempo que vos decís, y también que el ritmo de las otras materias quizás pueda ser más estricto, y nosotros tenemos un poco más de flexibilidad, porque también damos otras opciones, también estamos como pensando desde otros lugares, ¿no? La práctica generalmente tiene estas características, pero también es necesario que nos vayan comunicando estas cuestiones, porque si no, nosotros por ahí pasan muchos días y no sabemos, o pasa una semana completa y nadie consulta nada y no sabemos
esto no sabemos, si no nos dicen ustedes no nos enteramos, ¿no? Es un poco lo que nos tenía como inquietas con Cari, porque no sabíamos si era que quizás los textos no los habían podido leer y necesitaban acompañamiento para leer esos textos, si bien son claros, porque aparte el de Ponce está súper resumido, son como 200 años en 60 páginas, o sea, es un resumen muy acotado, y yo hice los videos donde más resumí todavía y puse como puntos centrales que a mí me parecía que nos podían ayudar a pensar esta historicidad, ¿no? Pero con respecto al trabajo, Jessica, para que vos te quedes tranquila, tu narrativa no tiene que ser tan extensa. Como ya les he aclarado a varias chicas que estuvieron consultando esto, la idea de la narrativa de ustedes, de contar un poco la historicidad, tiene que ver con que ustedes tomen algún aspecto, no toda, no es fecha por fecha, sino que algún aspecto que pueda dar cuenta de esa historicidad. Ahí es la decisión de ustedes de cómo hacen el recorrido. Ustedes pueden hacerlo, qué sé yo, incluso lo pueden hacer hasta actuado, lo pueden hacer leído, narrado, en el sentido de que sea llevadero, pero sí la narrativa tiene que ser ese guión que después ustedes van a representar en el video. No es que tiene que ser un resumen de los textos, ni tiene que ser una cosa tan estructurada, sino que tiene que ser a ver, ¿cómo decirlo? Una narrativa que dé cuenta de aquello que a ustedes les parece fundamental para explicar cómo es la historicidad al nivel inicial. Y puede ser que tomen alguna cosa, algún paradigma, algún hilo que una, digamos, esta historicidad. Algo que a ustedes les parezca relevante. No necesariamente tienen que poner fecha por fecha, cuándo se creó el jardín, cuándo se... porque lo que nos interesa es que ustedes conozcan que hay determinados debates y determinados hitos o determinadas cosas que fueron como impulsoras del nivel inicial. Por eso también acompañamos con esos videos que hicimos, que se los pusimos en el Classroom, para que ustedes como les ayude como a pensar ese guión. Más que nada por eso, pero por supuesto que si hace falta más tiempo, lo podemos estirar unos días más. Lo que sí vamos a necesitar es un poco ir avanzando también. No sé si ahí más o menos voy por el lado que estabas diciendo, como justo se me cortó, quedé medio ahí. Sí, profe, sí, yo entendí. Y bueno, lo que estoy haciendo es básicamente eso, es un monólogo. Me parecía por ahí más fácil que una entrevista, que el cuento, porque sí, la verdad que son temas como para por ahí no tratarlo con niños, pero sí, yo lo tomé desde el lado perdón, venía corriendo, del rol de la mujer, cómo se fue, las miradas que tuvo, ¿no? Y cómo esto repercutió en el jardín. Y me parece que un monólogo sería como, para mí, me gusta cómo está quedando. Por ahí ponerle algunos toques graciosos, ¿no? Sería de Peñalosa. Así que bueno, cuando lo termine le envío la narrativa y bueno, vemos cómo está. Bien. Sí, la idea no es que ustedes hagan un video dirigido a infancias, ¿eh? Recuerden que eso también, no le pusimos en la consigna, no es la idea. Si alguien lo quiere hacer así, también puede ser aceptado, digamos, pero no es determinante. Porque como estamos más que nada pensando en el abordaje de la historicidad como adultas, ¿no? como estudiantes en formación y para nosotras de manera interna, para que todas podamos mirar desde qué lugar podemos ver la historia, desde este compartir miradas, lo interesante es eso, es que cada una pueda tomar determinadas cosas y seguramente van a ser diferentes los enfoques. Eso es la riqueza. Recuerden que la cátedra de práctica 2 es una cátedra de taller, de modalidad taller. Por lo tanto, de manera virtual, nosotras asumimos que el taller tiene estas características, ¿no? Compartir miradas, quizás abrir debates. No podemos hacer otras instancias que permiten el taller de la manera presencial, porque bueno, está muy delimitada la cuestión corporal. No quita que en algunas clases vamos a hacer
algunas dinámicas corporales, porque la práctica en nivel inicial tiene que ver con el juego. Pero cuando abordamos así cosas tan como teóricas y tan de la historicidad, por ahí, bueno, lo que pensamos es esto, es que haya un ida y vuelta en términos de estudiantes de formación, de adulteces, ¿no? Que somos. Así que bueno, está bueno eso, Jessica, que vos lo tomes desde ahí como monólogo, y que también aparezca el humor, me parece re interesante, está buenísimo, porque también tiene que ver con la manera en la que abordamos los temas y cómo los vamos procesando, ¿no? Y el rol de o sea, este paradigma de género, ¿no? Que le llamamos, yo no soy muy afín a hablar de roles, pero este paradigma de género, cómo está atravesado desde el nacimiento del nivel inicial, del nacimiento de la educación en general, pero el nivel inicial puntualmente, es muy interesante y está buenísimo, y podés también ahí delimitar un tiempo, no necesariamente tenés que, hasta la actualidad, vos podés tomar una especie de temporalidad para analizarla y desde allí hacer ese abordaje también, ¿no? Para que no pienses que tenés que hacer, o sea, desde el 1800 a la actualidad, un poco para ayudarte ahí a pensar eso. Está buenísima la aclaración, profe, porque la verdad que yo tenía como en mente todo el proceso, ¿no? Y está bueno la aclaración, porque bueno, te remite a ciertos puntos de la historia, y a mí me gusta tratarlo desde este punto, ¿no? Desde la mujer que era incapaz de poder ser docente, ¿no? Cómo se la tomó, o esto que tenía por instinto, la maternidad, cómo se la fue viendo, ¿no? Y cómo fueron las mismas mujeres las que lucharon para que el jardín de infantes siguiera adelante. Pero está bueno la aclaración, porque la verdad que se me estaba complicando demasiado esto, ¿no? Cómo llegar hasta la actualidad. No, claro, es muy largo, es un proceso muy largo, pero quizás haya otra compañera que retome otro punto, otra temporalidad, y entonces allí se va a ir complementando toda esta historicidad que estamos armando entre todas, que somos muchas, así que bueno, está bueno eso. Nosotras, vieron que les aclaramos en una de las clases de consulta, creo que fue, que la mirada constructivista tiene que ver con eso, con que ustedes puedan tomar decisiones acerca del trayecto que ustedes van a tomar o que van a seguir adelante, enmarcadas, por supuesto, en este marco teórico, conceptual que nosotros estamos desarrollando. Pero que ustedes puedan decidir estas cuestiones también es construcción de su autonomía, que puedan decir, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, voy a tomar este tiempo, voy a tomar este tema, este tópico, y lo voy a desarrollar de esta manera. Está bueno porque va construyendo en ustedes la autonomía docente, la autonomía como estudiantes, que es muy necesaria después al momento en el que ustedes hagan una práctica. Cuando vayan a planificar y tengan que defender su planificación, tienen que tener autonomía para decir, no, yo elegí esto porque por tales cosas, por el grupo, por la experiencia, por, bueno, lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido, anímense, porque todo lo que sea ensayo, error de alguna manera, a nosotros nos permite ir acercándonos aún más al conocimiento. Para el constructivismo, el error es una construcción de conocimiento y no es un fracaso. Si nos equivocamos, estamos aprendiendo algo. Entonces, desde ese lugar no tengan temor a si hay algo que está errado o está equivocado o hay que fortalecerlo, o a sugerencias que por ahí a ustedes les parezcan que estaban muy claras, pero cuando las ve otra persona no tanto. Porque eso construye conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que también se denomina mediación, ¿no? La mediación entre el conocimiento, entre quienes están un poquito más avanzados y quienes requieren esa mediación o ese andamiaje, ¿no? En las palabras de Abusube. Que puede ser entre ustedes también. Por eso es interesante después, cuando estén ya los videos, que los podamos ver. Va a ser muy interesante ver esos procesos que cada una va llevando adelante y cómo entre compañeras se van a dar cuenta que van retroalimentándose en el conocimiento. ¿Sí? Esa es la dirección en la que nosotros estamos trabajando para esto que estamos planteando. Así que bueno, me parece que un poco también era necesaria la aclaración, porque veíamos que quizás estaban como temerosas de eso, ¿no? Si alguien más puede tomar la palabra y seguir, ¿eh?
¿Alguien más tiene alguna consulta para hacer? ¿O alguna, no sé, alguna sugerencia, aclaración, algún pedido? Pueden también enviarlo En por mi, el chat. en mi caso, profe, siento lo mismo, o sea, pienso igual que Jessica en el sentido del tiempo, o sea, en mi caso, yo hoy le comentaba que había estado bastante enferma y la realidad es que, siendo sincera, leí muy por encima el material, no me he sentado realmente a hacer la narrativa y no sé y no estoy segura si realmente voy a poder enviarla como para que ustedes me den una sugerencia o realmente yo sentir que la estoy haciendo bien y realmente dejarla ahí, porque no sé si voy a tener ese tiempo para poder enviarla antes. Ajá. Antes de la fecha que establecimos ahora, que fue el jueves 7. Sí, sí, profe, yo estoy intentando, bueno, organizarme bien y tratar de poder hacerlo para enviarlos antes, pero bueno, no sé si iré a llegar, sinceramente. Ajá. Bueno, recuerden ustedes que todos los trabajos tienen una primera fecha de presentación y una segunda fecha que sería como de recuperación, ¿no? O sea que está contemplado de que quienes no lleguen a la primera van a tener una segunda fecha de presentación. Eso no hay problema, pero bueno, se les va a ir juntando también con los otros trabajos que vayamos avanzando, porque ahora, por ejemplo, luego de esta clase seguramente vamos a enviar otra hoja de ruta. Así que por ahí, para que ustedes vayan organizándose, la segunda hoja de ruta tiene relación con la primera, no es ajena, no está exenta, digamos, y va a tener otras características, no es que van a tener que producir de vuelta un video o este tipo de cosas, va a tener otras características. Pero sí les aclaro que, o sea, que no, o sea, digamos, no es que detenemos esto para esperar a que todas entreguen los trabajos, sino que nosotras seguimos avanzando, pero vamos dando otras posibilidades, ¿no? Para que nadie se quede sin resolver, sin presentar y sobre todo sin poder avanzar en el conocimiento que es tan necesario en esta primera parte. Así que no hay problema. Nosotros pusimos para el 7 como la entrega del video ya concluido. Es decir, que hasta el 7 ustedes nos pueden enviar la narrativa. Le decimos nosotras a través de un documento compartido porque ahí les hacemos enseguida las sugerencias y listo, ya les queda ahí, ustedes la ven enseguida. Pero quienes no tengan esa posibilidad, nos la pueden enviar y no tengan internet o no tengan compu y las estén haciendo a mano, nos pueden enviar una foto de la escritura y nosotras con Cari la leemos y les hacemos una devolución. Puede ser por WhatsApp o puede ser por el campus. Nosotras preferimos siempre el campus porque el WhatsApp por ahí se nos llena de, los teléfonos se nos llenan de materia, de textos y cosas, fotos y qué sé yo, entonces preferimos siempre el campus o el drive porque ya nos queda en el drive y las vemos las dos a la misma vez. Pero si a ustedes se les hace más fácil enviarnos por WhatsApp, también lo contemplamos, no hay problema por eso. Así que bueno, más que nada es eso, es que ustedes cuando a medida que vayan escribiendo, puedan ir diciendo, bueno, si voy bien por acá, o si necesitan, no sé, para resolver algún acompañamiento también, eso es más que nada. Pero bueno, obviamente que nosotros contemplamos las situaciones que estamos sucediendo, que nos están pasando, o sea, si nos enfermamos, si tenemos problemas, si estamos con dificultades, todo eso lo contemplamos. En este espacio por lo menos tenemos esa flexibilidad. Y ustedes cuando hablan de más tiempo, Agus, ¿qué estarían pensando ustedes? O sea, más tiempo como pasado del 7, extender la fecha. Y sí, o sea, quizás, no sé, 1 o 2 días, tampoco mucho, ¿no? Obviamente, porque después, como decís vos, sigue otra actividad, pero es más que nada en mi caso, como justo me ocurrió esto y bueno, y estoy media apretada, por así decirlo, pero obviamente quiero intentar poder entregar, aunque sea algo de narrativa antes, como para tener una sugerencia. Pero bueno, es en mi caso, quizás las chicas ya tienen su narrativa. Claro, porque podemos correr al 10, al jueves 10.
como entrega, como primera entrega, y ya la segunda entrega les quedaría el 17 de junio, pero quizás es probable que la segunda entrega se junte con la del segundo trabajo. Al jueves 10 se podría correr. Hola, profe. Yo creo que para el jueves 10 va a estar bien, porque bueno, yo estoy casi en la misma situación que las chicas, también estamos como que de todas las materias nos dieron bastante material para leer y es como que estamos medias ajustadas. Incluso ahora estoy en clase y estoy también leyendo material de otra materia, o sea, estamos todas a full. Pero yo creo que unos días más, sí, o sea, quizás podemos entregarlo el 7, pero yo creo que todas lo que quieren, digamos, es que exista la posibilidad de, bueno, no llegue el 7, bueno, el 10 poder entregarlo también. Pero yo creo que esos días van a estar bien para la entrega. Bueno. Entonces podemos ver que la fecha sea para el 10 del 6. Y bueno, esta sería la primera fecha. Y la segunda fecha ya les quedaría el 17. El 17 del 6 como última entrega. Así sería. Buenísimo. Igual nosotras o sea, después de esta clase seguramente vamos a enviar una hoja de ruta y ya volveremos a hacer una clase para explicar ese marco teórico de la hoja de ruta y luego vendrán las de consulta, ¿sí? Esta vez nos va a quedar medio al revés. Bueno, no sé si por ahí alguien más, si quiere decirnos algo. Cari hoy no se puede conectar porque está con algunas situaciones personales, así que hoy no se conecta a la clase, pero ya estuvimos conversando temprano acerca de esto y ella ha estado también leyendo lo que han enviado. Yo, profe, tengo mi narrativa, o sea, la hago en papel primero y después lo paso en Word o en cosas que pidan. Pero ya lo tengo más o menos hecho, en cuanto lo terminen, lo escribo y se lo mando por Drive. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, un poco para, bueno, si a alguien le surge alguna consulta mientras voy comentándoles algunas cosas, me van parando, ¿sí? Bueno, entonces, para retomar un poco cómo iniciamos. Nosotras empezamos acá haciendo un recorrido en la historia para conocer cuál fue el nacimiento, se podría decir, o el surgimiento del nivel inicial en la Argentina, cuáles fueron los debates más importantes y cuáles fueron aquellos paradigmas que fueron haciendo también que el nivel inicial fuese evolucionando, fuese teniendo otros rasgos. Paradigmas que van de acuerdo también a determinados modos en que la sociedad tiene construida la mirada sobre la infancia, sobre las mujeres y sobre la educación. Pero también no solamente, digamos, no es ajeno a lo que sucede con los gobiernos que van pasando en los periodos que vamos viendo, ¿no? Porque primero hay que tener en cuenta que las políticas educativas son políticas ligadas a gobiernos, a formas de gobierno. Hay algo muy interesante que se ve en los textos, sobre todo en el texto de Rosana Ponce, que es, por ejemplo, el paso de lo que sucedió en el nivel inicial durante la época del peronismo y lo que sucedió en la época de la dictadura. Allí se ve claramente cuáles son las dos miradas que empieza a tomar el nivel inicial, ¿no? Por un lado,
esta concepción de preescolar, ¿no? Durante el gobierno militar, por ejemplo, se crean algunos institutos de formación docente, como el número 1, el que nosotros somos parte, y la mirada con la que se crea ese instituto es una mirada que tiene que ver con la preparación del nivel inicial, o sea, la preparación de los niños y las niñas en el nivel inicial para la escuela primaria. Por lo tanto, el título, por ejemplo, yo soy una egresada de ese título, yo egresé en el 2000, imagínense todos los años que pasaron para que se modificara el título. El título es de profesora para la enseñanza preescolar. ¿Qué sucede con esta mirada del preescolar? Que el nivel inicial se encargaba de preparar a los niños y a las niñas para la escuela primaria, para la escritura, y para estar mucho tiempo sentados en la silla. Entonces, ya los juegos se modificaron las formas en que se llevaban adelante las propuestas, y esto fue un quiebre y una ruptura muy fuerte con lo que se venía dando como escuela nueva. Vieron que en el texto habla de esos paradigmas, esto es del paradigma pedagógico, ¿no? En el texto de Ponce habla sobre la escuela nueva y después no va acentuando allí. Entonces, a mí me parecía importante contarles esta parte que por ahí nos va a remitir a nuestra experiencia o a lo que nosotros tenemos vivido en nuestro jardín. Yo leía muchas de las presentaciones de ustedes en el foro y recuerdan algunas cosas que tienen que ver con este paradigma, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, la escritura del nombre en la sala de 5 o el cuaderno que se usaba en sala de 5, y que se sostuvo por mucho tiempo también ese cuaderno de aprestamiento o cuaderno donde nos enseñaban a escribir, a poner qué día es hoy, a usar los renglones. De hecho, todavía se sigue haciendo y hay una gran discusión con relación a eso. Pero antes nos preparaban, había un cuaderno que era de caligrafía, un cuaderno que era de aprestamiento, donde hacías palito, palito, rayita, rayita, circulito, circulito. Entonces te preparaban la motricidad fina para la escritura. Por mucho tiempo ese paradigma educativo, ese paradigma pedagógico, estuvo ligado a mirar el nivel inicial como la preparación para la escuela primaria, sin una identidad propia. Esa identidad propia también fue motivo de luchas, de avances y de desarrollos en el nivel inicial. No fue no surgió digamos, por reconocimiento desde los gobiernos hacia el nivel, sino que fue la puja de las mismas maestras y los mismos jardines que fueron diciendo, bueno, no, nosotros no vamos a preparar para la escuela porque no son las características del niño, porque el paradigma sobre la niñez también fue modificándose. Ustedes recuerden también que la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas y las Adolescencias es del 80, del 1986, 1985, o por ahí. No soy muy buena con las fechas, pero más o menos tengo una noción general de cuándo sucedieron las cosas. Y fíjense que hasta esa declaración, que es la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas, hasta ese momento todavía el paradigma de derecho estaba como fluctuante entre si la niñez tienen derechos o si son sujetos de tutelaje, ¿no? Si solamente los adultos deciden y no se escucha a la infancia, no se escucha a esos niños y esas niñas, no tienen posibilidad de opinar ni de decir, y por lo tanto en el jardín casi no eran miradas en sus necesidades, sino que era todas las maestras, las adultas y los adultos del jardín quienes decían qué tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, y hay algunos rasgos que persisten allí. Por ejemplo, ¿cuántas de ustedes recuerdan en el jardín que les decían, tenés que levantar la mano o pedir permiso para ir al baño? Esto que parece una cuestión, no, porque hay que ordenar, porque no pueden ir todos juntos, ustedes piensen realmente si, en la escuela primaria, cuando te dicen que no puedes ir al baño, pero vos tenés ganas de ir al baño y es tu necesidad, ¿y qué prima allí? Allí lo que prima es la necesidad de los adultos y las adultas en controlar esos niños y esas niñas y no en mirar su necesidad. Este es un rasgo que se mantuvo por mucho tiempo y yo creo que aún hoy todavía hay de esto, cada vez menos.
Pero esto tiene que ver con el control sobre los cuerpos y el control sobre las acciones, y no concebir a las infancias como sujetos de derecho o como portadores de la voz, ¿no? Esto de validar sus voces, escuchar sus necesidades y hacernos eco de sus necesidades e intereses. Este es un ejemplo como muy mínimo y tiene que ver con lo cotidiano, pero después los planes de estudio, o sea, no sé, para sala de 4 tenían que sí o sí usar el pincel o usar la tijera, y si no cumplía con esto, lo tenía que hacer en sala de 5 porque en el primer grado tenía que tener la motricidad fina desarrollada. Era como, había todo un currículum, digamos, que tenía que ver con eso. Y entonces se corría de eje aquello que hoy consideramos, ¿no?, como la posibilidad de que los niños y las niñas tengan múltiples experiencias, ¿no? Y concebimos a la escolaridad o a la etapa de la escuela como la trayectoria escolar, la experiencia educativa. Esta mirada es una mirada de ahora, o sea, una mirada posmoderna, que fue teniendo sus primeros, digamos, desarrollos a partir de la llegada de la democracia, ¿no? Donde empieza a ingresar también las corrientes de educación popular de la mano de Paulo Freire, que ustedes lo vieron en primer año. Entonces, cuando empiezan el nivel inicial a entrar estas nuevas miradas sociales, estos nuevos paradigmas que tienen que ver con la política social, que tienen que ver con la pedagogía crítica y social de los contenidos, se empieza a mirar de otra manera cómo se institucionaliza el nivel inicial. Y aquí lo que vamos a hacer es una continuidad entre aquello que terminamos de ver en el texto de Ponce, que fue hasta, digamos, la llegada de la democracia al país, y Ponce dice, bueno, aquí el nivel inicial se encuentra con un gran desafío por delante, que es incluir a los sectores más vulnerables, y entonces empiezan a desarrollar digamos, más jardines, empiezan a haber salas, las llamadas salas anexas, entre comillas, que en realidad la denominación correcta es salas de nivel inicial en escuelas primarias, pero bueno, nacieron con el nombre de salas anexas. ¿Por qué? Porque era necesario incluir a más cantidad de niños y niñas en la escolaridad. Bueno, como parte de esto, digamos, el avance de la democracia y la frase célebre de Alfonsín, con la democracia se come y se educa, hace que se empiece también a generar mayores avances en lo que tiene que ver con las concepciones pedagógicas del nivel inicial. Y entonces aquí nos encontramos con una apertura más amplia hacia cómo concebir el nivel inicial. Y entonces aquí se empieza a hablar de la escuela infantil, propiamente dicha, como la conocemos hoy, como esa institucionalización del nivel inicial para maternal y para jardín de infantes, que son los dos ciclos que la componen. Pero desde ahí, ahora, esa institucionalización fue lenta. Imagínense que en la provincia de Neuquén, entre el año 91 y 94 o 93, se realizó el primer diseño curricular del nivel inicial con la participación de docentes del nivel inicial, con una participación democrática, con una participación amplia, discutida, en una época donde no había internet, donde se viajaba en colectivo con los libros y con los textos escritos. Imagínense que desde ahí que se conformó ese primer diseño, y ese primer diseño en la provincia de Neuquén es el primer diseño en el país que habla sobre la pedagogía crítica social de los contenidos. Una pedagogía que viene de la mano de las corrientes más críticas de la educación, de Vygotsky, del constructivismo, y también toman muchos aportes de Paulo Freire y de lo que tiene que ver con la educación popular. Bueno, hasta acá. ¿Me van siguiendo? ¿Voy bien o las estoy confundiendo mucho? Lo que estoy haciendo es avanzar de donde quedaron los textos a lo que vamos a seguir a partir de ahora, ¿no? A lo que va a continuar. Paro acá para ver si hay alguna consulta, si necesitan alguna aclaratoria, que ustedes me digan. Sí, profe, se va entendiendo. Es Bárbaro. bastante clara. Buenísimo. Entonces, como les decía,
esa institucionalización del nivel inicial, hay dos momentos fundamentales luego de Alfonsín, ¿no? Se podría decir como marcar un momento en la historia, ¿no? En la política o en las gestiones de gobierno. Por un lado, es esta expansión del nivel inicial a través de las salas de nivel inicial en las escuelas primarias, donde nosotros acá en Neuquén, en ese momento fue donde más se amplió. Más o menos en el 84, entre el 83 y el 86, se podría decir, hay muchas de las salas que hoy son de nivel inicial que se... Ay, ¿qué pasó? Que se ampliaron y que empezaron a crearse a partir de ese año, ¿no? En esos años. Bueno, Agus, no hay problema, estaba leyendo el chat, perdón. Entonces les decía, aquí, en este tiempo de la democracia con Alfonsín, que se empieza a expandir el nivel inicial, y sobre todo aquí en la provincia de Neuquén, que se expanden las salas en las escuelas primarias, también empiezan a generarse otros movimientos migratorios internos, ¿no? Empiezan a venir muchas maestras y maestros de otros lugares, empiezan a crecer las ciudades, ¿no? Acá ya estoy hablando de algo mucho más situado que es la historia local. Entonces, con esto también llegan nuevas corrientes de pensamiento, que es lo que pasó a nivel en general, ¿no? En Latinoamérica, pero también pasó también acá. Por lo tanto, Neuquén, la historia de Neuquén también está ligada a estas nuevas concepciones que fueron forjando el nivel inicial. ¿Por qué? Esto tiene que ver con que en el país no habían muchas provincias que tuvieran diseños curriculares. Provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Neuquén. Eran solo esas provincias las que tenían diseño curricular en esos años. El primer diseño curricular que tiene Neuquén es un documento curricular que luego se transforma en diseño en el año entre el 91 y el 93, 94, y se formaliza en el 95, pero ya a partir del 91, como se trabajaba en los jardines, ya empezó a tener vida, digamos, en los jardines, y empezó esto a trabajarse porque era lo que se venía trabajando en los jardines, ¿no? Esta perspectiva de la crítica social de los contenidos, ¿no? Esta pedagogía que nos marca claramente un modo de mirar la infancia, la sociedad, el nivel, la manera, la didáctica, ¿no? Como aquella labor docente de enseñar y aprender, a mirar los grupos, a mirar los espacios y a mirar los modos en que se enseña. Entonces, en este tramo de la historia vemos que hay dos leyes que de alguna manera impulsan el nivel inicial. Por un lado, la Ley Federal de Educación en el año 90-91, que en Neuquén tuvo gran resistencia y no avanzó, pero sí avanzó en lo que respecta a nivel inicial, ¿no? Avanzó como currículum oculto, se podría decir, avanzó como decisiones políticas de gestiones de gobierno, como políticas educativas, pero no en la formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del año 91-92, que se establece la Ley Federal de Educación y establece los ciclos EGB1, EGB2, no sé si alguna de ustedes por ahí tiene algún recuerdo de esto, o lo pasó, o bueno, son todas muy jóvenes quizás, pero esta Ley Federal de Educación lo que vino a hacer fue a fragmentar muchísimo, vino de la mano del FMI, del Fondo Monetario Internacional, con toda una mirada que dejaba por fuera las materias humanísticas y solamente preparaba para el mundo del trabajo. Entonces las artes, las humanísticas, por ejemplo filosofía, quedaban fuera de la currícula. Y se establecía como obligatorio la escuela primaria, el polimodal, el EGB1 y el EGB2 hasta tercer año, ¿sí? Entonces, juntaba la escuela primaria con primero, segundo, tercer año, era toda una escolaridad y se dividía en polimodal, EGB1 y EGB2. Y el nivel inicial, acá la Ley Federal de Educación lo que decía es que el nivel inicial otorgaba obligatoriedad a la sala de 5. Esto fue un gran avance, porque recuerden ustedes que en el texto de Ponce dice que en la época de
el peronismo, sale una ley que establece la obligatoriedad de sala de 4 y sala de 5, que parecía revolucionario incluso en Latinoamérica. Pero esto se detiene y se vuelve para atrás, y entonces queda sin efecto. Recién, y queda sin efecto porque continúa teniendo la jerarquía la Ley Nacional 1420. Con la Ley Federal de Educación, como no entran todas las provincias, Neuquén es una de ellas que no ingresa a la Ley Federal cae en un momento y sigue, digamos, teniendo énfasis la 1420. En el 2006 se llega, digamos, después de muchos avances y retrocesos en las políticas que tienen que ver con lo educativo, ya estamos hablando de 2006, que estamos en periodo de más reciente, ¿no? Ya 2006, ya estaba en el gobierno Néstor Kirchner, a ver, 2006, 2003, sí, ¿no? Si no me equivoco, sí, creo que sí. Bueno, pero ya es, digamos, ya es kirchnerismo, se podría decir kirchnerismo, ¿no? Desde a partir del 2003. Entonces aquí se promulga la ley de educación que tenemos hoy vigente, donde se establece esta obligatoriedad del nivel inicial, la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los 3, 4, 5, de manera escalonada, y se daba un tiempo a las provincias para esta obligatoriedad de alrededor, no sé si 3, 4 años. De hecho, creo que el año pasado ya Neuquén debería tener como obligatoria el acceso a sala de 3, y todavía no lo tiene, no lo cumple, porque bueno, no se han construido jardines, todo lo que sabemos, y que podemos analizar más adelante. Y por otro lado, digamos, universaliza el acceso. Acá hay dos cosas que son fundamentales que las tienen que tener en cuenta. La Ley Orgánica de Educación, la del 2006, que creo que es 26.601, o 606, o 660, bueno. 26.206, profe. 20, ahí está, 26. Yo no tengo mucha memoria con los números, por eso siempre, pero bueno. Esa ley institucionaliza el nivel inicial. ¿A qué nos referimos con institucionaliza? Es que dice, bueno, el nivel inicial es el primer nivel del sistema educativo y comprende ciclo maternal y ciclo jardín de infantes. Y esto se denomina escuela infantil. Esa es la institucionalización del nivel inicial. A eso nosotros queremos llegar con este recorrido que estamos haciendo, que lo vamos a ir haciendo por partes. La continuación de este trabajo tiene que ver ahora con analizar cómo esa institucionalización nos pone en determinados paradigmas. Paradigmas que tienen que ver con el derecho, con la inclusión, con la cuestión de género, y para esto vamos a abordar el diseño curricular de la provincia de Neuquén, que se terminó de construir y ya está, digamos, ya rige para toda la provincia en diciembre del año pasado. Entonces, el próximo trabajo va a tener que ver con esto, con empezar a leer el diseño en esta institucionalización del nivel inicial, y yo lo que decidimos nosotros con Cari dejar por fuera, lo que tiene que ver con currículum, porque entendemos que lo van a ver en didáctica, ¿no? La concepción de currículum, qué significa currículum, eso entiendo que lo van a ver allí, entonces nosotras no lo vamos a abordar nuevamente porque ya lo van a ver en otro espacio. Pero sí vamos a abordar la institucionalización del nivel inicial, más que nada para focalizarnos en los paradigmas, porque eso después se traduce en la práctica. Es decir, el paradigma, el marco sociopolítico pedagógico, tiene que tener anclaje en el marco didáctico. El marco didáctico es el hacer docente. Por lo tanto, tenemos que conocer los paradigmas y el marco sociopolítico pedagógico para tener una correlación luego en el accionar, ¿sí? Y para entender también que el sistema educativo de la Argentina tiene diferentes y amplios modos en que se desarrolla. Nosotros tenemos este diseño que es para la educación formal, para el sistema educativo formal, pero por fuera hay otras experiencias de educación no formal, pero que están avaladas porque están dentro del paradigma de derecho. Por ejemplo, escuelas Montessori, escuelas Waldorf, Pikler. Estas otras experiencias que también vamos a conocer de a poco, tienen dentro del paradigma de derecho, están asentadas, por lo tanto, aunque no se rigen estrictamente por el diseño, sí por los mismos paradigmas.
Esto lo vamos a ir viendo y en este trabajo que viene vamos a mirar algunas cuestiones, vamos a analizar desde el diseño algunas cuestiones de otras experiencias educativas. Ese es el trabajo que continúa, digamos. Así que bueno, va a ser una lectura también acompañada, vamos a empezar mirando el diseño, pero bueno, un poco para dar marco y no volver a darles un texto histórico, lo que decidimos un poco es hoy hablar de esa parte de la historia en la que nos está quedando un poco afuera, pero que entendemos que muchas de nosotras ya tenemos algunas ideas por las experiencias que transcurrimos en el nivel. O sea, ustedes fueron al jardín seguramente en esos años, ¿no? En el 2000, entre el 2000, o sea, más o menos debe haber sido el tiempo en el que ustedes fueron al jardín, o sea que si yo les cuento que lo que es el jardín en esa época, ustedes lo vivieron, digamos, es un poco lo que escribieron en sus relatos, ¿no? Diferente, o sea, a mí me pasa muy diferente porque yo cuando fui al jardín, el jardín 3 estaba ya en mi campamento 1, o sea, hace un montón de años, así que, y era otro nivel inicial, y eran otras, yo si miro la carpeta hoy, veo mucho preescolar, y bueno, porque en esa época así era como se enseñaba. Ahora, si ustedes miran sus carpetas, quizás van a encontrar todavía algunos rasgos de preescolar, pero muchas otras cosas que tienen que ver con nuevas pedagogías, nuevas maneras de mirar la infancia. Así que bueno, hasta acá el paro y les dejo a ver si tienen consultas, si quieren decirme algo. Con respecto al diseño, es enorme por lo que estaba viendo. ¿Se va a usar todo? ¿Vamos a usar una parte? ¿Cómo va a ser? Y mira, desde segundo año hasta cuarto año se usa todo el diseño. Nosotras vamos a empezar ahora con algunos textos del marco sociopolítico pedagógico. Algunos textos. Cuando nosotras vayamos a la parte de la práctica, que va a ser agosto, septiembre más que nada, tenemos que mirar el marco didáctico. Así que tenemos que mirar los campos. Así que es que vamos a ir trabajándolo en la medida que lo vayamos necesitando, pero en principio sí vamos a leer dos textos que son fundamentales, que es el de la primera parte del marco pedagógico y enseñar y cuidar. Son dos títulos que, o ahora no recuerdo exactamente los títulos, pero son esos dos textos con los que vamos a arrancar. Uno que habla de la institucionalización del nivel inicial, ese, y el de enseñar y cuidar. Y un texto breve de Ana Malahovic sobre los debates actuales, ¿no? Que acompaña, que fue uno de los textos que utilizamos para escribir acerca de esa institucionalización del nivel inicial. Esos tres textos y una guía donde ustedes van a tener que ir mirando, ir tomando nota de algunos paradigmas fundamentales que surgen, que son de este nuevo pensar el nivel inicial, ¿sí? Que lo van a tener que escribir, que acá no van a tener que producir un video y no van a tener que producir ningún audiovisual, digamos, pero sí van a tener que tener una escritura, un cuadro, algo que les permita tenerlo a mano, ¿sí? Acá lo más probable es que pidamos un cuadro conceptual, un cuadro que ustedes puedan elaborar. De esa manera vamos a acompañar esa lectura. Y desde allí, una vez que tengamos esto, empezamos a trabajar en pequeños grupos, viendo algunas experiencias. A algunos grupos les tocará ver algunas experiencias de nivel inicial, formales, no formales, y así. Entonces después vamos compartiendo esas miradas. Piensen que todo esto no va a ser en 10 días, va a tener un poco más, porque va a ser un trabajo que va a tener dos partes. Por eso yo les digo que después quizás se les va a juntar, pero la idea es que podamos ir también empezando a trabajar en pequeños grupos, así sea acá en el Zoom o en el campus, y que puedan ir conectándose. No sé si les funciona a ustedes, si han probado el Classroom con otros espacios, que quizás también se pueda a partir de ahí trabajar. Bueno, vamos a ir buscando la modalidad para que sea práctico para todas, ¿no? El diseño sí, quedó larguísimo, porque quedó muchísimas cosas.
No sé si tienen alguna cosa más que quieran decirme, alguna consulta, alguna... ¿Y eso cuándo lo subirías? Bueno, hoy estamos a lunes. Eso, para el miércoles va a estar la hoja de ruta, como fue la vez pasada. Les vamos a enviar el miércoles. ¿Cómo? Perdón. Perdón, no escuché. No sé si me estaban hablando y interrumpí. No, profe, yo no escucho nada. Ah, bueno. Imagínate. No, les decía que seguramente el miércoles vamos a subir la hoja de ruta y el día jueves vamos a hacer una clase para que ustedes puedan hacer las consultas o para dar mayor marco conceptual a ese trabajo, para explicar el trabajo, para que quede bien claro y no se nos mezclen con lo que ya veníamos teniendo, ¿sí? Y después ya quedamos con las clases de consulta como venimos haciendo por el campus y por acá. Para la primera parte, que sería el cuadro conceptual, vamos a tener 10 días, y para la segunda parte queremos ver si podemos hacerlo en aulas, en grupos acá por Zoom, si todas pueden conectarse, y también tenemos que ver cómo estamos con los tiempos, porque ustedes fíjense que estamos en junio, julio ya empieza el receso, y no sabemos tampoco cómo se va a resolver esta cuestión de la virtualidad y la presencialidad, porque hasta el 6 de junio está la resolución que establece la modalidad virtual. Así que bueno, todo esto también hay que pensarlo en el día a día. Así que por ahora, el miércoles le estaríamos enviando la hoja de ruta con esta continuación del trabajo de la historicidad, la primer propuesta de sistematización de esa información a través de un cuadro, y luego vamos viendo de qué manera se va desarrollando la segunda parte. Si pudiéramos hacerlo en grupos de manera presencial, hacer una cosa, y si lo tenemos que hacer de manera virtual, bueno, buscaremos la manera de que todas puedan participar. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, entonces, como para ir ya cerrando, si no hay más consultas y si no tenemos mucho más para seguir comentando, la idea es hacer una primer mirada bastante amplia de cómo seguiría la cátedra, y contarles también que nosotras recién mañana tenemos la articulación de segundo año, donde vamos a conocer qué cosas se están tratando en cada espacio. Hasta ahora no tenemos esa información, por lo tanto es probable que muchas de las cosas que nosotros estemos dando se estén dando en otros espacios, como ustedes bien dijeron al principio de este Zoom, y que bueno, nosotras no sabíamos porque todavía hasta ahora no habíamos tenido la articulación. A partir de la articulación seguramente se empiecen a como acomodar algunas cuestiones que todavía estaban medio ahí sin articular, ¿no? Después también lo que ustedes tienen que conocer es el reglamento de la práctica, que va a ser enviado luego de la articulación, porque lo tenemos que poner a consideración del segundo año, de todo el equipo de profesores, y algunos criterios de evaluación, los criterios de evaluación de la cátedra, que también van a ser enviados para que ustedes hagan sus lecturas y sus aportes en caso de que sea necesario, y bueno, esas cuestiones que son, vamos a llamarle de lo administrativo, pero que a la práctica hacen, porque en la instancia de la práctica en los jardines hay determinados requerimientos que hay que tener para esa instancia, que está pensada para el mes de septiembre. La propuesta de la práctica también va a ser dada a conocer luego de que hagamos la articulación, seguramente antes del receso de julio, para que ustedes ya vayan pensando o vayan teniendo en cuenta cómo va a ser la práctica docente en este contexto
en el mes de septiembre, agosto, creo que vamos a hacer el cierre de lo teórico, y allí las que queden en condiciones de hacer la práctica, hacen la práctica, y las que necesiten todavía extender la parte teórica, tendrán una extensión y harán la práctica más adelante. Esto un poco para informarles que son las cuestiones con las que hemos estado trabajando desde la práctica, pero que mañana se ponen a consideración y ya les vamos a informar con más claridad, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bien. Bueno, lo importante es que quede claro, digamos, de cómo vamos a ir haciendo este proceso. ¿Sí? Eso es lo que es importante, que ustedes vayan sabiendo de que cada instancia tiene un porqué y que les va a ir permitiendo también ir avanzando en las instancias que está pensada la práctica en este sentido, porque, bueno, nos toca ordenar un poco esta cursada de esta manera, porque, bueno, es la virtualidad y no tenemos las condiciones que quisiéramos tener para llevar adelante una práctica como la veníamos llevando adelante en la presencialidad. Así que, bueno. Ahí ingresaste azul, estabas con el micrófono encendido. Así que bueno, más que nada eso. Por ahí, bueno, son varias cosas que les dije ahora, como que les di mucha información, pero bueno, todo va a ir siendo informado por escrito, ¿sí? No solamente se lo vamos a decir por acá, sino que le vamos a hacer llegar por escrito todo esto que les fuimos diciendo, para que ustedes lo vayan teniendo. La idea es que ustedes se armen una carpeta en su compu o un espacio donde ir resguardando toda esta información o todos los textos que les vamos dando, ¿sí? Todas sus escrituras, sus reescrituras, y también esta información que es administrativa de la cátedra, los organigramas, el reglamento de la práctica cuando se los enviemos, los criterios de evaluación de la cátedra, y también el esquema de organización de la cátedra, que seguramente se los vamos a estar enviando la semana que viene, al inicio de la semana, para que ustedes ya vayan viendo, digamos, estas dos instancias que nosotros les decimos, la instancia teórica y la instancia de la práctica, pero que están ligadas y es necesario tener toda la instancia de la práctica al día y aprobada para hacer la práctica, y en caso de tener una extensión, la práctica también se va a correr. ¿Sí? Esto es algo muy clave porque por la modalidad y por las características que va a tener la práctica este año, que el año pasado pasó lo mismo, que no pudimos hacer práctica en los jardines y tuvimos que buscar otra alternativa. ¿Sí? Este año es posible que también estemos buscando otras alternativas. Para eso tenemos que estar preparadas en conocimiento y preparadas también en cómo se va a desarrollar, ¿sí? Así que bueno, eso por ahora, y bueno, hasta acá me parece que podríamos dejar, y bueno, si tienen consultas, si quieren decir algo, y si no, cerramos ya la clase. Profe, Sí. a mí me gustaría saber cómo serían, porque creo que va a ser muy imposible que podamos hacer las prácticas en los jardines por cómo está todo hoy, pero para saber cuáles serían esas otras alternativas para llevar a cabo la práctica. Y bueno, hay varias cosas que quizás no te pueda responder ahora en este momento, porque primero nosotros para pensar esta práctica, lo primero que tenemos que hacer es ver si los jardines están disponibles, si es posible llevar adelante esa práctica en los jardines. Para eso, primero hay una instancia de reuniones entre lo que es la coordinación del instituto y la supervisión, las profesoras de residencia, de práctica, perdón, porque también estoy en la residencia de cuarto, las profesoras de la práctica con esa propuesta que tengan los jardines o no. Luego pensar la propuesta en función del contexto que estemos viviendo, si es posible hacer escuelas infantiles virtuales o presenciales,
nosotras creemos que presencialidad no va a ser posible. No sabemos en septiembre nada, porque no sabemos lo que puede pasar mañana, menos podemos saber qué va a pasar en septiembre. Vieron que toda la presencialidad está ligada también al avance de la vacunación. Entonces, la verdad que hoy no les podemos decir va a ser de esta manera o de otra. El año pasado se hizo de una manera muy particular porque el contexto era otro. Era mucho más cerrado, estábamos absolutamente aislados, o sea, no teníamos manera de conectarnos con otros. Hoy tenemos otro tipo de aperturas. De hecho, este año nosotras hicimos con cuarto año, las que tuvieron la extensión de la práctica, escuelas infantiles virtuales, con una convocatoria abierta, una escuela infantil comunitaria virtual, con una experiencia muy buena y una participación muy buena también. Pero no podemos ahora afirmar de que esa sea la experiencia que vamos a tener en segundo año. Tenemos que ir viendo. Entonces, yo por eso no les puedo decir exactamente cómo va a ser. Sí que tenemos algunas ideas de cómo podemos hacerlo, pero todo depende también de cómo avance este tiempo, cómo avance la pandemia, cómo avance la vacunación, cómo avance la presencialidad o no de las escuelas. Bueno, en fin que en otra época teníamos la propuesta de la práctica a principio de año, pero ahora no la podemos tener porque todo esto cambia día a día y bueno, nos va modificando todo el tiempo. Así que en ese sentido, el año pasado solamente hicimos un trabajo práctico donde los estudiantes tenían que buscar alguna infancia cercana y por ahí hacían con sus propios hijos e hijas o con sus sobrinos o sobrinas, pero este año nosotros queremos ver si es posible que podamos darle una vueltita a eso para que tengan una experiencia un poco más enriquecedora de práctica, ¿no? Que puedan ver cómo en los jardines cómo se trabaja también la virtualidad en los jardines, quizás eso, pero bueno, todavía no sabemos, como les decía. Así que no tengo una respuesta cerrada para darte. Bueno. Bueno, profe, gracias. Es complejo. Sí, es bastante por todo, cómo está todo hoy en realidad. Exactamente. Es muy complejo, pero bueno, no sabemos. Hasta el 6 de junio sigue la modalidad virtual para todas las instituciones. Después no sabemos porque no hay definiciones. Yo creo que se va a seguir virtual porque, bueno, viene el invierno, ustedes saben que ir a un jardín y que esté todo abierto en pleno invierno, hay que tener ventanas, puertas abiertas, no, o sea, es el arriesgar a esos niños, a esas niñas a otras enfermedades. Pero es una mirada construida como docente, porque yo sé lo que es estar en un jardín, pero bueno, no sabemos cómo va a estar de acá en adelante. Ahora, lo que sí nosotras vamos viendo es de qué manera podemos ir organizando esta práctica, aunque sea con los jardines, teniendo observaciones en estas prácticas virtuales, pero todo eso no lo podemos definir solo nosotras, tiene que ser definido a través de otras estructuras, ¿no? Otras estructuras, qué sé yo, supervisiones. Así que bueno, nosotras vamos por ese lado. Si se puede, bien, y si no, pensamos un plan B y un plan C. En eso quédense tranquila que la práctica va a ser llevada adelante. En eso nosotras estamos seguras que lo vamos a hacer. Así que bueno, chicas, si no hay más consultas, cerramos acá y me quedo disponible para quien quiera consultar o enviarme algo que quieran que lea y les vaya haciendo sugerencias. Bueno, dale, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces Chao, profe, gracias. nos estamos encontrando el jueves. Nos vemos, profe. Que Nos esté bien. vemos.